Bien, hoy vamos a realizar un ejercicio de conducción en estado trasciente, pues teniendo en cuenta cierto análisis y ciertas suposiciones. Entonces, en este ejercicio tomado del Incrópera, pues tenemos que el recocido es un proceso por el que el acero se recalienta y luego se enfría para hacerlo menos quebradizo. Entonces se considera una etapa de recalentamiento de una chapa de acero, que pues vamos a asumir que es una pared plana de 100 milímetros, con la densidad, el CP y pues, la conductividad térmica dados ahí, que tiene una temperatura inicial uniforme de, de 200 grados Celsius y que se debe calentar hasta 550 grados Celsius. Y pues este calentamiento sucede en un horno de gas mediante un proceso de combustión, por lo cual llegan a 800 grados Celsius con un coeficiente convectivo de 250 watts metro cuadrado Kelvin. Y nos preguntan cuánto tiempo debe dejarse la placa en el horno. Aquí hay un apartado muy importante que es en ambas superficies de la placa. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el diagrama, pues digamos que esta es nuestra placa plana de pues que tienen esas características dadas por el enunciado y que hay un fluido arriba y un fluido abajo. Entonces, dependiendo de el tipo de fluido o aspectos de los fluidos como lo es la viscosidad o por cualquier tipo de interpretación que interfiera en, digamos, en el trayecto del fluido, eh, estos coeficientes convectivos van a ser diferentes a estos. Es decir, pueden ser iguales, pero no necesariamente deben ser iguales. Entonces acá va a haber una transferencia de calor por convección externa y una transferencia de calor interna. Y pues digamos que cuál es la aplicabilidad de ver esto teniendo en cuenta que solo tenemos dos datos del fluido. Y es que por efectos prácticos se parte el espesor a la mitad debido a que la parte del centro de la placa es la que recibe el calor, debido a que pues si este es 800 y va hacia 200, pues el calor se transfiere aquí. Entonces hay una transferencia de calor de la parte de arriba y de la parte de abajo, por lo cual se chocan en la mitad esas dos transferencias de calor, por lo cual no se trabaja con el espesor completo, sino se trabaja con el espesor a la mitad. Este espesor a la mitad es lo que se le conoce como la longitud característica. Y pues en este caso es la forma más pues exacta, más certera de realizar los cálculos. Entonces vamos a tomar una longitud de 50 milímetros. Lo primero que hay que hacer, como en todos los ejercicios de conducción en estado trasciente, es calcular el biot. Mediante el h del aire, la longitud dada por las interpretaciones anteriormente dichas y por el k de la placa, entonces nos da un biot de 0,26. Este número de biot es mucho, bueno, no es necesariamente muy grande en comparación a 0,1, pero pues es grande. Entonces, lo que usamos es el método de aproximación y no lo hacemos mediante resistencias agrupadas. Entonces, el perfil de temperaturas lo obtenemos pues simplemente de un despeje. Pero aquí hay un dato curioso, y es que pues el enunciado dice que la temperatura inicialmente es uniforme. Eso es un aspecto a tener en cuenta. Y lo segundo es que debe calentarse hasta una temperatura mínima de 550 grados Celsius. Eso quiere decir que el resto de la placa debe estar por lo menos más caliente que 550 grados Celsius. Es decir, que la temperatura más baja de la placa debe ser sí o sí 550 grados Celsius. Entonces, ¿qué sucede?
La parte que primero recibe el calor pues sería la parte de las superficies, debido a que son las que están en contacto con el fluido. Y de este punto a este punto se transfieren por conducción, por lo cual el último punto que recibe la transferencia de calor es el centro. Por ende, es lo que es el necesario para que nos cumpla esta condición de aquí, que la temperatura mínima sea de 550 grados Celsius, por lo cual tenemos que realizar el cálculo para que nuestro perfil de temperaturas contemple la temperatura de la mitad. Entonces, teniendo esto en mente, no se tiene en cuenta en este apartado de acá lo que viene a ser el coseno de x, del x asterisco, debido a que al ser el centro tiene como distancia 0. Por ende, el coseno de 0 es 1 y al multiplicarlo, pues cualquier valor por 1 es el mismo valor. Así que nos quedaría solamente esto de acá. Entonces, mediante las tablas y las respectivas interpolaciones encontramos que el valor 1 es 0,488 y el coeficiente 1 es 1,04 aproximadamente. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tenemos que despejar de aquí y qué tenemos? El perfil de temperatura lo tenemos, el coeficiente 1 lo tenemos, el eigenvalor lo tenemos. Fourier, por definición, es la difusividad térmica por el tiempo sobre la longitud al cuadrado. La difusividad térmica la tenemos, no nos las dan directamente, pero pues mediante propiedades de densidades y capacidades caloríficas en la conducción, pues nos brindan los datos suficientes para calcular la difusividad térmica. Por ende, la tenemos. La longitud es la longitud característica al cuadrado y solo nos quedaría encontrar el tiempo. Entonces, aquí es donde aplicáramos un poco de álgebra. Entonces, como lo que tenemos que hacer es despejar de aquí el tiempo, pues lo que hay que hacer es, pues primero, quitarnos de encima este Euler, que lo hacemos mediante logaritmos naturales. Entonces, si aplicamos logaritmo natural en un lado, hay que aplicarlo en el otro. Entonces, el logaritmo natural del perfil de temperaturas va a ser igual al logaritmo natural del coeficiente 1 por Euler elevado a todo esto. Y por propiedades de los logaritmos, multiplicación de logaritmos pueden separarse en dos logaritmos diferentes, pues con un signo más. Entonces sería el logaritmo del perfil de temperaturas más igual al logaritmo del coeficiente 1 más el logaritmo natural de Euler elevado a todo esto. Y como el logaritmo natural de Euler es 1, pues mediante este concepto de aquí, de que la base del logaritmo, que en este caso es Euler, de el argumento que es todo eso, va a ser igual al logaritmo, es decir, al exponente. Entonces, si le sacamos el logaritmo base Euler a Euler, nos va a dar 1. Y pues la base, que en este caso es Euler elevado a todo esto de acá, pues nos va a dar la potencia, que en este caso sería 1. Por ende, pues en grosso modo, pues esto de aquí lo podemos pasar a multiplicar, pues este 1 que se canceló con el logaritmo base Euler. Entonces nos quedaría el logaritmo natural del perfil de temperaturas es igual al logaritmo natural del coeficiente 1 multiplicado por el negativo de el eigenvalor por Fourier. Y como este está sumando, está positivo, pasa al otro lado a restar y quedaría así. Y simplemente va a ser igual al eigenvalor al cuadrado por el número de Fourier. Dado que el número de Fourier es todo esto, pues la difusividad pasaría a dividir y la longitud al cuadrado pasaría a multiplicarse. Entonces quedaría como el logaritmo natural del perfil de temperaturas menos coeficiente 1
Todo esto multiplicado a la longitud al cuadrado divide el eigenvalor al cuadrado por la difusividad térmica. Entonces acá podemos analizar ciertos cálculos antes de realizarlos, y es que logaritmos naturales menores a 1 dan negativo siempre. Entonces esto de acá sí o sí va a ser negativo. Esto de aquí va a ser de signo negativo, y este que es mayor a 1 va a ser positivo. Y positivo multiplicado por negativo pues se va a hacer negativo. Entonces va a ser una resta de un número negativo multiplicado por la longitud característica al cuadrado. Pero pues aquí hay un signo menos que hay que tener en cuenta, que está por fuera del exponente, por lo cual en el punto del cálculo estos negativos se van a cancelar con este y nos va a dar el valor del tiempo positivos. Para concluir que el tiempo que tendríamos que dejar esta chapa dentro del horno es de 861 segundos. Y eso sería todo. Eso es, digamos, el planteamiento general para usar el método de aproximación. Y se debe tener en cuenta pues ciertos aspectos un poco más realistas, como entender conceptualmente los órdenes de magnitud, que por ejemplo no puede dar tiempos negativos o biots muy grandes de 300. Eso sería que el cálculo está haciéndose mal. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que es suficiente para entender conceptualmente pues este tema. Muchas gracias.